del frutal para poder entender bien luego cómo el cambio climático puede afectarlo. A continuación veremos unas pequeñas nociones de cambio climático, mucho más breve de lo que ya hemos visto aquí a lo largo de la mañana, pero nos va a servir también como introductorio de la parte final, que es el centro de la presentación, que es la problemática del cambio climático en frutales, cómo está afectando ahora ya y cómo se prevé que afecte en el futuro. El ciclo reproductivo del árbol frutal se puede dividir con las estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. En invierno los frutales de clima templado entran en reposo, luego en primavera tienen un crecimiento en muy pocos días espectacular que culmina con la floración, comienza el crecimiento del fruto y finalmente, después de la maduración y la recolección, pues el árbol pierde la hoja en otoño y se completa el ciclo entrando otra vez en reposo. En maduración, en todos los frutales conviven dos generaciones. Por un lado el fruto maduro, como en esta foto, y también en el mismo árbol, en este estado, en la base de las hojas ya están las yemas desarrollándose y en su interior están las futuras flores del año siguiente, que serán los frutos de la cosecha siguiente. Por lo tanto, el ciclo del fruto, que normalmente todo el mundo lo identifica entre floración y maduración, realmente dura más de un año. En algunos casos, en algunas especies, incluso hasta 14 meses. Este es el aspecto que presenta una flor en el interior de esta yema. Esta es la yema que coincide con el fruto maduro del año anterior. Esas flores en el interior de las yemas se van desarrollando hasta que llega la caída de hoja y cuando entran en reposo ya tienen las partes principales de la flor diferenciadas. Esto es una yema de albaricoquero, que el aspecto que presenta en el árbol en invierno, y si vemos la sección ya se ve el futuro pistilo y los futuros estambres. Por supuesto, estas estructuras todavía no están maduras, pero ya están diferenciadas y ya se aprecian antes de que el árbol entre en reposo. Esto es el interior de una yema de cerezo, en la que vemos dos primordios florales, que serán dos futuras flores, y que si todo va bien y culmina con éxito el proceso reproductivo, pues serán las dos cerezas unidas por el rabito que estamos acostumbrados a ver. Ya vienen de dentro de la misma yema y están unidas desde 12 o 13 meses antes. Esto es también una yema de cerezo, está seccionada, pero bueno, ya se ve aquí también el pistilo de la futura flor y aquí el pistilo de otra futura flor. Todos los árboles de clima templado entran en reposo. Es una estrategia evolutiva, pues, para sobrevivir a las bajas temperaturas. En esta fase un árbol puede soportar 20 grados bajo cero sin ningún problema, cuando en cualquier otra estación con 5 o 6 grados bajo cero puede incluso morir. Veremos que más adelante, que además de ser una estrategia evolutiva, el frío es necesario. Porque si el árbol no completa sus exigencias de frío, luego no florece. Y si no florece, luego no fructifica. Pero esto lo veremos más con detalle más adelante. Después del reposo entra una fase de crecimiento muy rápido con el desborre de las yemas, y en muy pocos días las yemas van pasando de un estado fenológico a otro y culmina con la floración. El cuajado es clave cuando hablamos de rentabilidad en fruticultura, que es el porcentaje de frutos respecto al número inicial de flores. Y es clave y se juega en muy pocos días, desde la apertura de la flor y en los días o pocas semanas después. Entonces, la importancia del proceso reproductivo en esta fase es crucial, porque aquí si no cuajan los frutos, no hay cosecha. No hay tratamientos que podamos hacer, ningún manejo agronómico que podamos hacer si las flores no han cuajado para tener cosecha. Con lo cual, vamos a dedicarle un poquito más de tiempo, porque también es una fase muy importante, pero también muy sensible a la temperatura y, por tanto, al calentamiento global.
En primavera, este es el aspecto que presenta un árbol frutal, con miles de flores. Esto en concreto es un ciruelo japonés, que es el más floribundo, y no todas ellas logran pasar a fruto. Este es el aspecto de una rama de ciruelo. Si todo va bien y hay un cuajado grande, podemos encontrarnos con este aspecto, que se ve que casi todas las flores se han transformado en fruto en desarrollo, pero lo habitual es que la inmensa mayoría de flores no logren cuajar y se desprendan. Y aquí es donde que se desprendan casi todas, o muchas o pocas, es lo que incide directamente en la cosecha. Este es el aspecto que tiene una flor. Le hemos quitado la parte de pétalos y de sépalos que nos ocultaba el pistilo, que es la botellita que tenemos aquí. Esto es un esquema. Vamos a repasar un poco el proceso de polinización que todos hemos estudiado alguna vez en el colegio o en el instituto. En la polinización, que es la llegada del grano de polen a la flor, a la estigma. La flor, el pistilo, tiene tres estructuras principales: la parte de arriba, que es el estigma, donde llegará el grano de polen; luego el estilo, que es un tubo que conecta el estigma con el ovario, que el ovario es lo que luego se transformará en fruto, y en su interior hay varios óvulos. En concreto, en los frutales de hueso, pues hay 2 óvulos, y es necesario que al menos uno de los 2 óvulos se convierta en semilla para que podamos tener fruto. Pues llega la abeja, deposita el grano de polen en el estigma, el grano de polen germina emitiendo un tubo polínico que se desarrolla a lo largo de las distintas estructuras de la flor hasta llegar a uno de los 2 óvulos, y si todo va bien, se fecunda y comienza el proceso de desarrollo del fruto. Esto es imprescindible que ocurra en todos los frutales de hueso y en casi todos los de pepitas sin tratamientos externos. Es decir, la fecundación de al menos uno de los óvulos y el comienzo de desarrollo de la semilla es necesario, es imprescindible para que tengamos fruto. Aquí es cuando comienza el proceso de polinización. Podemos ver indirectamente si se está produciendo bien en nuestra plantación, podemos ver si hay un número suficiente de abejas polinizadoras cuando están las flores abiertas. Incluso un ojo entrenado puede mirar en el estigma de la flor y puede ver si está cubierto de granos de polen o no. Pero a partir de aquí se juega toda la cosecha en los días siguientes y no hay forma de ver en campo si la cosa va bien o si va mal, o si podemos hacer algo. Y en esta fase es cuando la gente tiende a hacer algo por mejorar el cuajado y realmente ya no se puede hacer nada, pero se puede estropear. Vamos a ver a continuación, ya que no se puede ver al ojo, qué es lo que ocurre en el interior de la flor con ayuda del microscopio. Este es el aspecto que presentan los granos de polen recién depositados en el estigma por las abejas. Tienen un aspecto como de pipas de girasol. Son estructuras muy resistentes. De hecho, se han encontrado granos de polen en las pirámides de Egipto con miles de años, pero tienen un enemigo que al mismo tiempo es su principal aliado, que es la humedad. En presencia de humedad comienza a desarrollarse, y si no está en un entorno adecuado, pues muere. Si está en un entorno adecuado, como es la superficie estigmática de la flor, pues comienza a hincharse, a adquirir una forma esférica, y luego, aquí son 2 granos de polen, se ve muy mal, no hay forma de apagar alguna luz de aquí delante. Son 2 granos de polen ya con aspecto esférico. Esto sería el estigma, y esta es toda la secreción que hay en el estigma, que les sirve por un lado para que se queden adheridos y por otro lado para suministrarle humedad y alimento para que comiencen su desarrollo. Luego, cada grano de polen, una vez ya es esférico, germina emitiendo un tubo polínico en cada grano de polen. Los tubos polínicos crecen a lo largo del estigma en dirección al estilo, al tubo que veíamos antes, y continúan su crecimiento. Este es el aspecto que presentan los tubos polínicos en el estilo. Según avanzan,
taponan la parte de arriba del tubo con unos tapones de callosa, que es lo que a nosotros nos permite identificarlos en el microscopio, y lo hacen pues para evitar que, por ejemplo, entre son hongos o bacterias detrás y se contaminen. Y mientras todo esto ocurre en la parte superior de la flor, en el estigma, con los granos de polen y los tubos polínicos, en la parte inferior de la flor, en el ovario, se desarrollan los óvulos, que cuando la flor abre son inmaduros, pero en los días que tardan los tubos polínicos en descender por las estructuras de la flor, completan su desarrollo. Esto es un óvulo con un saco embrionario inmaduro, en el que solo se ven 4 núcleos, y este ya es un saco embrionario con la presencia de los 8 núcleos, que ya se encuentra maduro. En este estado tiene que estar el óvulo, el saco embrionario dentro del óvulo, para que cuando llegue el tubo polínico se pueda producir la fecundación. Y esto ya es un tubo polínico que se ha introducido en el ovario, se ha introducido en el óvulo, se ha producido la fecundación, y aquí ya vemos la primera célula, que es el cigoto, el futuro embrión, que será la futura semilla. Y esto es lo que tiene que pasar para que luego tengamos fruto. Esto vamos a ver el viaje de los tubos polínicos a lo largo de las estructuras de la flor. Están atravesando el estilo, ahora se va a ensanchar, ya estamos en la zona del ovario, y aquí ya están los 2 óvulos. Y uno de ellos tiene que fecundarse. El porcentaje a efectos de rentabilidad en una plantación frutal varía mucho entre especies y mucho entre variedades. Por ejemplo, para un ciruelo japonés, con un 5% de flores que cuajen puede ser suficiente para una buena cosecha, pero para un cerezo a lo mejor es necesario un 40%. Varía muchísimo. Todo fruto o bien tiene la semilla madura en su interior, como es este caso. En algunas ocasiones podemos ver un fruto que no tenga la semilla dentro, pero es porque ha degenerado después de fecundarse. Que eso, si el fruto ha comenzado ya su desarrollo y ha pasado esa barrera, luego, aunque degenere la semilla, puede seguir creciendo. Pero se ha tenido que producir la fecundación de uno de los óvulos. Vamos a hablar un poquito ahora de cambio climático. Hemos visto mucho a lo largo de la mañana. Yo sabía que mi compañero Alberto hablaba antes que yo, y todas las gráficas que ha contado a mí me valen. El aumento de las temperaturas, el aumento de las emisiones por la mano del hombre es un hecho incontrovertible, está aquí. Y yo solo voy a matizar 2 cosas muy relacionadas con los frutales. Por un lado, que también lo han comentado, pero que el aumento de temperatura no es homogéneo, geográficamente hablando. Hay zonas en las que el aumento de la temperatura es mucho mayor, sobre todo en el hemisferio norte y sobre todo en las partes continentales. En nuestra zona y en la zona mediterránea tenemos un grave problema. A nivel planetario tenemos un grave problema, en la zona mediterránea el problema es todavía mayor. Y otro matiz sobre cambio climático, que esto quiero que se quede bien fijo, que no es homogéneo geográficamente, pero en el tiempo tampoco es homogéneo estacionalmente. Estos son datos reales, comparando 3 décadas recientes respecto a datos de temperatura de las 3 primeras décadas del siglo XX, y es el aumento de temperatura. Cuanto color más cálido, más aumento; color más frío, menos aumento. Entonces vemos que en primavera pues, ha habido un aumento, sobre todo en el hemisferio norte, y bueno, pues en unas zonas mucho más que en otras. Aquí en amarillo vemos pues, que casi no ha habido aumento, y en rojo mucho aumento. Esto es en primavera, esto es en verano. Vemos, aunque el ciudadano percibe que el aumento de calor es sobre todo en verano, los datos nos dicen que es la estación en la que quizá menos aumento ha habido. En otoño y en invierno. Sorprendentemente, en invierno es donde más aumenta
la temperatura en las zonas más afectadas. Las voy a pasar muy deprisa: invierno, otoño, verano, primavera. Como veis, el aumento de temperatura no solo es heterogéneo geográficamente, sino estacionalmente. Y hago esta introducción porque voy a hablar sobre todo de la problemática que ocasiona que en invierno haga menos frío, que tiene un impacto clarísimo en frutales. Pues ahora vamos a todo el ciclo reproductivo que hemos visto antes del frutal, vamos a ir paso por paso viendo en qué etapas pueden verse afectadas negativamente por el calentamiento global, por el aumento de temperaturas, y cómo puede afectar eso negativamente, cómo está afectando negativamente a la cosecha. Empezamos por la floración. Este es el aspecto de una flor de albaricoquero en los días antes de abrir. Si la seccionamos, vemos que dentro, aquí las estructuras ya sí que están prácticamente maduras, el pistilo, los estambres ya con el color amarillo que van a tener cuando abra la flor. Y aquí vemos una flor que por fuera es idéntica, pero sin embargo el pistilo solo llega hasta aquí. Es un pistilo muy pequeñito que no completa su desarrollo. Quitando todas las estructuras que nos impiden verlo bien, aquí pelando las flores, hemos dejado solo la base de los sépalos y el pistilo. Este sería un pistilo normal, este es un pistilo a medio desarrollar y este es un pistilo mal formado, que no va a completar su desarrollo. Y lo que se ha estado, ya llevamos varias décadas viendo y constatando en los últimos años, es que el aumento de temperatura en los días, en las 2 o 3 semanas anterior a la apertura de la flor, ocasiona que la parte femenina, que es la que luego se va a transformar en fruto, no complete su desarrollo. Todas las estructuras de la flor, que no es la parte femenina, tanto la corola, los pétalos, como los sépalos, como los estambres, mantienen un desarrollo normal que dejan al desarrollo de la parte femenina retrasado. Con lo cual, luego, cuando abre la flor, ese pistilo no se puede fecundar y todas estas flores son estériles. Esto, por supuesto, hay un componente importante de sensibilidad varietal. Hay variedades dentro de cada especie que son más propensas a sufrirlo, pero es un fenómeno que puede afectar a todas las variedades en mayor o menor medida. El aumento de las temperaturas también puede incidir claramente en la actividad de los insectos. Todos los frutales de clima templado, los de hueso, los de pepita, necesitan insectos para que se complete la polinización. No se produce polinización ni por el viento ni por la gravedad, la tiene que realizar un insecto, y los insectos trabajan en un rango de temperaturas muy determinado. En temperaturas, si son más frías, no hay mucho problema porque se restringe la actividad de los insectos, pero también se restringe, se ralentiza el desarrollo de la flor. Pero si las temperaturas son muy altas, la flor no desacelera su crecimiento, se abre y a lo mejor si los insectos no están activos en esa fase, no se puede producir la polinización y, como ya hemos visto antes, si no hay polinización, no hay fecundación ni hay fruto. Esta es la imagen que veíamos antes de tubos polínicos creciendo en el estilo en circunstancias normales. Son muy sensibles a la temperatura y si la temperatura es anormalmente alta, cuando hablo de anormalmente alta no estoy hablando de 40 grados más, estoy hablando a lo mejor de 5 grados más, de 7 grados más, o sea, son temperaturas que ya nos estamos encontrando nosotros en primavera casi todos los años, pues los tubos polínicos, en vez de crecer en dirección al ovario, nos podemos encontrar este tipo de crecimientos. Pierden la dirección y mueren, dejan de crecer. Con los óvulos pasa lo mismo. De los 2 óvulos que veíamos en una flor de albaricoquero, de cerezo, que lo normal es que uno se transforme en semilla y el otro degenere, este es el aspecto que presentan al microscopio. El de la izquierda es el que está bien, el de la derecha, lleno de callosa, es que ha degenerado ya, y es un proceso que en la naturaleza se da normalmente. Incluso los 2 óvulos degenerados, lo que implicaría que la flor se cae y no hay fruto, también hay un porcentaje
que de forma natural ocurre siempre. Lo que ocurre es que con el aumento de las temperaturas nos encontramos un porcentaje con los dos óvulos degenerados, como esta imagen, muy alto. Y si esto ocurre en más de la mitad de las flores, pues ya tenemos la cosecha condenada. También el aumento de las temperaturas puede afectar al exterior del árbol, al exterior de las flores, pero condicionarlas. Esto es un ataque brutal de Monilia ocasionado pues, por unas condiciones de una temperatura más alta de la normal junto a condiciones de alta humedad. Pero también estos episodios los estamos observando cada año con mayor frecuencia. Y luego las heladas. Las heladas, siempre ha habido heladas, pero desde un punto de vista frutícola, pues en las últimas décadas nosotros en CITA trabajamos mucho con agroseguro y bueno, pues en la última década del siglo XX, en la primera del siglo XXI, las heladas dejaron de ser el principal problema de los fruticultores y de los aseguradores, porque caso no había. Y sin embargo, en la última década está volviendo la frecuencia de daños por helada, está aumentando de forma exponencial y además con distintos matices, porque ya no solo afecta a la flor cuando está abierta, que digamos puede ser el estado más sensible al frío, sino también se observa cada vez más daños. Estos son 4 semanas antes de floración, cuando la yema todavía está cerrada, que aparentemente consideramos que está muy resistente al frío, pues ya nos encontramos en esta fase con daños por heladas que afectan justo a los órganos florales, o bien a alguno de ellos, en este caso al futuro ovario, o bien a los estambres. En todo esto van a dar lugar a flores estériles que incluso se caen antes de abrir, se caen en estado de yema. Y también nos estamos encontrando justo 4 semanas después de la floración con daños en frutos ya cuajados, en frutos, en almendras, en albaricoques, en melocotones de tamaño de pelotas de golf, como es este caso. Esto es un albaricoquero, hay una especie de caspa y eso es producido por el frío y aguanta unos días más en el árbol, no es como una flor helada que se cae a los pocos días. Un fruto que ya está cuajado puede aguantar más, pero se acaba deshidratando y si vemos su interior, pues tiene la futura semilla dañada y este fruto ya está condenado y también se cae. Y todo esto también está directamente relacionado no con el aumento de temperatura, sino con las oscilaciones de temperatura que suceden en esta fase del crecimiento del fruto y con los eventos desfavorables, que no es solo un aumento de temperatura, como decían esta mañana, llevan acompañado muchísimos eventos climatológicos desfavorables, desde lluvias torrenciales hasta heladas. Todo viene originado por las condiciones cambiantes por el cambio climático. Pasamos ahora a la fase de maduración. Las temperaturas más altas pueden, igual que veíamos antes con enfermedades como Monilia, puede afectar al ciclo de las plagas. En algunas ocasiones la mosca de la fruta puede aumentar incluso un ciclo más su ciclo y tener una generación más, con el consiguiente efecto negativo si tenemos otra generación de moscas más en nuestra plantación o en nuestra comarca. Luego tiene un efecto directo sobre la firmeza de los frutos, y hay algunos frutos menos afectados, pero una cereza que esté blanda o una manzana que esté blanda pierde prácticamente todo su valor. Esto también es un efecto que lo estamos observando en la última década. Empezaron por plantaciones muy concretas que incluso se achacaban pues, a manejo del agricultor o zonas a microclimas. Y cuando son cerezas, también se observan en otras especies, cuando están llegando al embero, que es cuando comienza el cambio de color,
y es la fase fundamental de la maduración del fruto, pues algunas detienen su crecimiento y mueren. Y esta es una foto de Uruguay y esta es de Chile. Y aquí en España ya lo hemos observado en Aragón, en Valencia, en Cataluña. Eso son las cosas que nos llegan al CITA, que es un fenómeno muy extendido. Todavía no hemos identificado bien qué es lo que ocurre. Que la causa es el aumento de las temperaturas lo tenemos súper claro, pero si ocurre unos días antes o unos días después no tiene unos efectos tan dramáticos. Estamos ahora analizando, porque nuestra hipótesis de trabajo es que el embrión en desarrollo, lo que veíamos antes, lo que se desarrolla en el interior del hueso, para entendernos, tiene unas fases de desarrollo muy concretas, especialmente sensibles. Y bueno, pues en esa idea estamos trabajando para identificarlo, para intentar luego buscar una alternativa agronómica. Llegamos a la caída de hojas, la última fase del verano y el otoño. Aquí es como hemos visto antes, es la misma imagen, que las estructuras florales ya se están desarrolladas dentro de la yema, pero aquí un aumento de temperaturas anormalmente altas, pueden provocar que lo que es normal que en cada primordio floral tengamos un solo pistilo, pues tener dos. Y esto se produce en esta época, finales de verano, primeros de otoño, no se ve hasta la primavera, incluso en algunos casos hasta el verano siguiente, cuando madura el fruto, pero lo que provoca son los frutos dobles, que, bueno, son muy bonitos, pero económicamente no tienen ningún valor, aparte que son muy sensibles y enseguida se rajan, con lo cual se entran infecciones bacterianas y fúngicas y el fruto pues pierde todo su valor. En las cerezas, todos hemos visto cerezas dobles alguna vez, es lo más vistoso, pero ocurre en todos los frutos. Y en muchas ocasiones no los vemos porque esos frutos se acaban desprendiendo del árbol pues antes de completar la maduración. Si esto afecta a un porcentaje importante de los frutos, pues la cosecha ya no deja de ser rentable. Esto es una rama con flores de cerezo, con algún frutito cuajado, y lo que es anómalo es que la tomamos, esta fotografía, en octubre del año pasado, hace justo un año, cuando la floración del cerezo es en marzo. ¿Qué ocurre con estas flores que se abren aquí? Pues que mueren. En el hipotético caso de que encontraran insectos polinizadores en esta época, se completara la polinización, la fecundación, comenzara el crecimiento del fruto, se la harían seguro. Y eso nos ocurrió. En el CITA tenemos una colección con 100 variedades de cerezo. No pasó en todas, pero sí pasó en un 20%, unas 20 variedades. En algunas afectó a casi a todo el árbol, en otras solo afectó a una rama. Pero claro, ya no son anécdotas. Lo vemos en otoños especialmente cálidos. Y cada vez vemos otoños especialmente cálidos, no todos los años, pero ya es casi todos los años. Esto lo observamos en cerezo y esto en peral, que con la iluminación casi no se ven las fotos, pero bueno, aquí vemos unas flores de peral, que si se ven bien, lo que se ve también son peras maduras. Coincidieron las flores abiertas con las peras maduras, es de la misma época. Esto está en las parcelas de experimentación del CITA y bueno, pues coincidieron la floración y la maduración. Todas estas flores ya no tienen reemplazo, se caen y ya no hay yemas nuevas hasta dentro de 12 meses. O sea, el árbol no puede emitir nuevas flores como ocurre en algunos cultivos anuales. Entonces, este es ese mismo árbol en plena floración. Aquí abajo se ven las peras y le hicimos seguimiento. Al año siguiente, en floración, a primeros de abril, cuando le tocaba florecer, hicimos la misma foto y no se veía ninguna flor. Aquí hay un corimbo que lo hemos agrandado aquí con 5 flores, que luego hicimos seguimiento y ni siquiera llegaron a peras esas 5 flores. Es decir, este árbol no tuvo ni una
sola pera porque hubo esa floración anormal en el otoño. Esto cada vez se ve más. No es que pase en todas las variedades, en todas las situaciones, en todas las plantaciones, pero cada vez se está viendo más y cada vez está aumentando más la temperatura. Es muy previsible que esto vaya a más. Y claro, aquí nos lleva a un grave problema porque en muchas zonas se cultivan variedades que se consideran bien adaptadas a la zona de cultivo, las llamadas tradicionales, y claro, están muy bien adaptadas a las condiciones de cultivo de esa zona en décadas pasadas. Pero ahora la situación está cambiando y no podemos garantizar que incluso las variedades tradicionales de cada zona sean capaces de producir, y mucho menos con regularidad en los años siguientes. Y ahora nos queda la última fase, la de la estación del invierno. Ya he adelantado antes que es una estrategia del árbol para sobrevivir, pero voy a volver a que, además de eso que es cierto, el árbol necesita acumular cierta cantidad de frío para poder florecer. Y a efectos agronómicos, lo que complica este fenómeno es que cada especie requiere una cantidad de frío diferente y dentro de cada especie hay unas diferencias brutales entre variedades. Hay variedades muy exigentes en frío que necesitan mucho para poder florecer y hay variedades muy poco exigentes que con muy poquito frío florecen. Y eso da unos problemas agronómicos impresionantes que vamos a ver a continuación. Este es el aspecto que tiene un albaricoquero en flor, con miles de flores. Este es el aspecto que tiene un albaricoquero en flor que no ha cubierto sus necesidades de frío. Esta es una foto tomada en marzo de 2024, también en Zaragoza, en la parcela de El Tita. Con la iluminación no se ve la foto, pero aquí puede haber unas 100 flores respecto a las 3.000 que debería tener en condiciones normales. Y además esas flores, la mayoría de ellas presentan malformaciones, son estériles. O sea, ya partimos de un número muy reducido de flores, pero es que aunque se mantenga el mismo porcentaje de cuajado, de pongamos el 40%, en este caso no. Bajaría del 40% habitual a lo mejor solo al 5 o al 6. Y esto en una plantación es la ruina. No hay fruta suficiente. Puede haber 4 frutos en cada árbol. Esto es un melocotonero que no ha cubierto sus necesidades de frío. Se ve que hay muy poca floración respecto a lo que es habitual, pero además la floración está espaciada en el tiempo. Normalmente todas las flores llegan de golpe o en muy pocos días, y cuando no cubre el árbol sus necesidades, pues se espacia en varias semanas. Y coincide con la emisión de hojas, que no es lo habitual. El ciclo natural del melocotonero es que broten primero las yemas fructíferas, se vean las flores, y cuando las flores ya están polinizadas, empiezan a brotar las yemas vegetativas con las hojas. En casos extremos, esto es una colaboración que tenemos con unos colegas brasileños, pues las yemas se caen todas. Son los nudos ciegos que se llama, y bueno, en algunas zonas de Brasil, pues las variedades que llevan cultivando durante años con éxito, las están dejando de cultivar porque no ven ni una sola flor. Y esto en Aragón, por ejemplo, en Alberge Paviot, que es el que se ponía siempre de polinizador de moniquí, en zonas de Calatayud, que no es sospechosa de tener poco frío invernal, pues hemos encontrado ya este fenómeno, de que estos árboles no tienen flores. Y no es que no tengan, es que tenían yemas y se han caído porque han detenido su crecimiento y han muerto por falta del frío invernal. Cuando un árbol completa sus necesidades de frío, pero lo hace en más tiempo, porque es un invierno cálido, que no impide que haya frío, pero sí retrasa en que cubra las necesidades, esto puede tener una incidencia importante en la época de floración. Este es el caso, esto es una plantación de ciruelo
en que son dos variedades, las dos se pusieron porque necesitaban polinización cruzada, no les vale su propio polen. Y a la variedad de la derecha le vale el polen de la izquierda, a la variedad de la izquierda le vale el polen de la derecha. Se pusieron así porque eran compatibles y coincidían en floración. ¿Qué ocurre? Que en inviernos cálidos las variedades exigentes en frío tardan mucho más en cubrir sus necesidades y retrasan su floración. Las variedades poco exigentes en frío completan su frío normal y florece normal. Pero claro, puede haber una semana de diferencia. Y cuando aquí está todas las flores abiertas, aquí no hay ni una sola flor abierta. No hay polen aquí que permita polinizar estas flores. Y una semana después, cuando florece la de la izquierda, nos encontramos que la de la derecha ya no tiene ni una sola flor receptiva. Y esto es cuajado cero, cuando es una plantación que históricamente ha producido con unas cosechas altas. Pues esto es un fenómeno que cada vez vemos más. De hecho, nosotros siempre recomendamos que a la hora de elegir polinizadores en una plantación sean compatibles, que eso lo podemos ver, incluso genéticamente hay marcadores para verlo, que coincidan en floración en la misma zona, pero ahora ya ponemos un tercer requisito, que tengan unas necesidades similares de frío. Y eso pues complica mucho, porque no se conocen las necesidades de frío de la inmensa mayoría de las variedades disponibles. Y en eso estamos nosotros también ahora pues tratando de caracterizarlo. Me quedan 3 minutos, me parece. Voy a ir deprisa. Esto ya no es aumento de temperatura, estos son unidades de frío. Ya solo hablamos de frío invernal y los colores cálidos es lo mismo, una reducción brutal del frío invernal. Y lo que adelantaba antes, esto es lo que se prevé, que en la zona mediterránea y pues en California, todo clima mediterráneo, es lo más expuesto, lo que más frío va a perder. Cuando se hacen este tipo de estudios, pues a nivel de la península ibérica vemos lo mismo. Aquí de forma muy rápida, por el poco tiempo, un color naranja es que no se puede cultivar una variedad normal de cerezo. Que pues aquí, que son los datos reales, es lo esperado, pues ni en Benidorm, ni en Cádiz, esto es para mediados de siglo, pero ya a finales de siglo nos podemos encontrar con problemas en el Valle del Ebro o en el Jerte. Esto es un trabajo nuestro en un proyecto europeo que hemos tomado datos, cada cruz es una estación meteorológica, hemos tomado datos históricos y con esos datos, usando distintos modelos climáticos, hemos hecho predicciones de tiempo en distintos escenarios. Y lo mismo, colores cálidos significa una reducción de frío invernal demasiado acusada para que pueda ser viable un cultivo frutal. A finales de siglo, pues sobre todo en el norte de África, que tienen ahora el frío justo, si encima se reduce lo que tienen, se quedan con un frío cero. Eso es dramático. Y con eso voy a pasar ya a las conclusiones deprisa. El aumento de temperatura puede afectar a todas las fases del ciclo, eso yo creo por abrasión os ha quedado claro. Tiene un impacto negativo en la cosecha prácticamente en todos los casos, en todas las situaciones. Esto, a efectos de ahora, está suponiendo que hay que cambiar variedades que se cultivan en la actualidad por mejores adaptadas. Eso en el presente. En el futuro a corto plazo, por supuesto. Para saber qué variedad es mejor adaptada, tenemos que conocer sus necesidades de frío, que se conocen de muy pocas, pero estamos trabajando intensamente en ello. Y tenemos que conocer las condiciones futuras de cada zona. Y aquí también hemos visto que el aumento de temperaturas difiere mucho geográficamente. Y esto es un problema que nos obliga a estudiar cada zona de cultivo frutal una a una. Es muy difícil generalizar. Para el futuro, lo que prevemos es que ya no va a ser suficiente con el cambio de varietal, que en muchos casos va a haber que cambiar el cultivo. O sea, que donde se cultiva cerezo ahora ya no se va a poder cultivar cerezo, ni incluso con variedades de menores exigencias de frío.
Y otro escenario, quizá algo más pesimista, es que no sea ni siquiera suficiente el cambio de cultivo frutal, sino que en muchas zonas de cultivo frutal no se pueda seguir cultivando frutales. A lo mejor se podrían cultivar frutales subtropicales tipo aguacate, pero claro, no tenemos agua para eso. Entonces, bueno, el mensaje final es que la situación es dramática y quiero dejarlo aquí porque realmente lo es, pero no solo en el futuro, sino que ya estamos viendo estos problemas no generalizados, pero esos problemas están aquí y ya los vemos en muchas situaciones. 40 minutos. Muchas gracias.